Vamos a empezar nuestro curso de educación cívica. En el curso de educación cívica, ¿qué podríamos mencionar? Bueno, primero debemos mencionar el tema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tema lleva por nombre el siguiente: tema cultura de paz, relacionado con la famosa convivencia democrática. Ahí está. Entonces, una cultura de paz con la convivencia democrática. Generalmente empezaremos nosotros un poquito con la cultura de paz. Si es una cultura, entonces tiene que estar reforzada por acciones, por actitudes, por ideas, por comportamientos, ¿no? La idea es, dentro de la cultura de paz, poder expresar una importante comunicación entre los seres humanos, evitar la violencia, los conflictos, las situaciones desagradables, problemáticas, no golpearnos, no insultarnos, no irnos a las manos. Eso de la cultura de paz amerita que nosotros, en nuestra Carta Magna, revisemos algo importante, ¿eh? Esta cultura de paz es mundial, ok, pero nosotros, en nuestra norma más alta, nivel 1, según la pirámide jurídica, que es nuestra Constitución, tenemos la palabra paz. ¿En qué artículo? En el artículo 2. Lee, por favor, gustosamente conmigo, infórmate del inciso 22. A ver, ¿quién podría leer del público presente el artículo 2, inciso 22? A ver, un voluntario, una voluntaria. Artículo 2, inciso 22. Toda persona tiene derecho. Toda persona tiene derecho. ¿A qué tiene derecho? Bueno, lo voy a leer yo. A la paz. A la paz. La paz es un derecho fundamental. Que quede bien claro, ¿eh? A la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. ¿Se cumple ese inciso en Perú? ¿El derecho a la paz? ¿Se cumple? ¿A la tranquilidad? ¿Qué dices tú? ¿Escuchas? 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 ¿Se cumple? Tenemos que mejorar, ¿no? La cultura de paz se refiere a todos aquellos valores, ¿no? Actitudes y comportamientos que contribuyen a construir la paz. Una paz que significa no solo la erradicación de la violencia directa, como las agresiones físicas y psicológicas o los conflictos armados, sino también de la violencia estructural expresada en las desigualdades sociales e injusticias, y de la violencia cultural que está detrás de todas las violencias,
pretendiendo justificar la discriminación o el odio. ¿Cómo vamos a estar tranquilos? ¿Cómo vamos a estar tranquilos con lo que dice Nicolás Maduro? ¿Saben lo que ha dicho Nicolás Maduro, no? ¿Ah? ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro? A ver. ¿Quién quiere participar? ¿Qué dijo Nicolás Maduro? A ver. ¿Qué dijo? Ahí está. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué dijo? Nicolás Maduro ha mencionado que hay sicarios, ¿no? Venezolanos. Ha mencionado que están el grupo de sicarios muy peligrosos en Perú, como es el Cota 905, creo que se llama, ¿no? Corríjame, el Cota 905, así es. A ver, revisen. Ustedes también tienen internet, ¿no? Sí, el Cota 905 o algo así, ¿no? Ha dicho que están en Perú. Y entonces, pues, es muy peligroso, ¿no? Si son sicarios, imagínate. Y entonces le dice que le advierte a Perú que el líder está acá, de esa organización criminal, y que quería pasarle la voz a Perú, dice, ¿no? Bueno, entonces, pues, ahí tenemos un gran problema, aparte de los que ya tenemos, en base a muchas cosas, ¿no? La cultura de paz conlleva a que exclusivamente, pues, eh, podamos nosotros mencionar que si queremos desarrollar una cultura de paz, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, que esa paz va a estar muy relacionada con qué, no sé, por ejemplo, con la promoción de la democracia, ¿no? El respeto de los derechos humanos, ¿no? Generalmente, pues, eh, promocionar el desarrollo económico, ¿no? La eliminación de todas las formas de discriminación racial, xenófobas, intolerancias conexas, ¿no? El desarrollo de actitudes para el diálogo, ¿no? Buscar soluciones pacíficas. Bueno, la jerarquía de las necesidades, eh, eh, generalmente Maslow puso varios niveles, ¿no? Un nivel que habla de las necesidades primarias, nivel uno, un nivel de seguridad, que es el nivel 2 de protección, un nivel 3 mayormente de filiación, tener amigos, de repente formar una familia, nivel 4 de repente fortalecer más la autoestima, la personalidad, y un nivel 5 con el proyecto de realización personal, ¿no? O el más conocido nivel llamado de la autorrealización. Acá decía jerarquía de las necesidades de Maslow, bañarse permite satisfacer una necesidad primaria, vacunarse satisface una necesidad secundaria, tener amigos corresponde a una necesidad primaria, sentir seguridad en la calle es una necesidad terciaria. Entonces, aquí había que manejar los 5 niveles, ¿no? Poner nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y ver cómo encajamos esto de primario, secundario y terciario en esa pirámide, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos desarrollado el examen de economía, hemos nosotros acordado
que, por ejemplo, bañarse lo podemos tomar como un criterio relacionado con, de repente, la higiene, ¿no? Y la higiene es criterio de salud, ¿no? Porque sin higiene hay posibles enfermedades, ¿no? Bacterias, hongos, virus, ¿no? Y entonces, en la tradicional hay tres, ¿no? Primarias, secundarias y terciarias, mayormente, pero Maslow ponía 5 niveles. Entonces el profesor dice, acomódame estas tres, pásamelas a la pirámide, ¿no? ¿Dónde irían? Entonces nosotros hemos elegido con la plana bañarse, permite satisfacer una necesidad primaria, y hemos elegido vacunarse, satisface una necesidad secundaria, porque para Maslow hay protección, por ejemplo, en el segundo nivel, ¿no? Protección de tu vida, protección de tu casa, protección de repente eh, si te botan del trabajo. O sea, nos hemos permitido hablar de dos niveles, ¿no? Nosotros, del nivel uno y el nivel 2, ¿no? Entonces, esa fue nuestras claves en esa pregunta. Considerar la uno y considerar la 2. Nosotros marcamos la alternativa D en el examen. Sí, marcamos esa. Exactamente. Muy bien, entonces más o menos continuando el tema, ¿no? Sí, nos han pedido que nos juntemos para que sepan con la plana 2 o 3 de la tarde y comencemos a resolver, ¿no? A veces la plana, también algunos profesores que están a mi cargo, tienen clases en la tarde con los chicos, entonces vamos a ver cómo dentro de esos cortos horarios empezamos a resolver el examen para que esté listo, ¿no? Hoy día mismo, hoy y mañana tenemos que hacerlo. Bueno, el del sábado y el domingo ya lo hemos sacado, ¿no? Seguro ya entonces publicaciones con el personal ya lo sacó en internet, en intranet, me imagino, para los alumnos. Y hoy tendría que salir tarde o noche, ¿no? No lo sé porque los profesores primero se tienen que reunir a resolverlo y el de mañana va a ser igual, ¿no? También nos han pedido reunirnos 2 o 3 de la tarde y tenerlo listo, ¿no? En unas 2, 3 horas, porque obviamente hay que discutir las preguntas, cada profesor tiene su punto de vista y vamos acercándolo a la teoría, ¿no? Porque no porque cada uno tenga el punto de vista, vamos a marcar por puntos de vista. El examen es objetivo y se basa pues en una misma teoría, ¿no? Pero sí los profesores tienen que discutir las preguntas, ¿no? Eso sí. Y eso, en eso estamos hoy y mañana. Y sí va a salir, ¿no? Va a salir para todos, pero un poco de paciencia porque saldrá pues en la noche, ¿no? Más seguro, ¿no? Creo yo, porque tienen que tipearlo, juntarlo y entonces, en base a la solución de los profesores, tienen que darle un formato, ¿no? Entonces eso demora un poco también, pero sí va a salir. Ahora, esta cultura de paz, decía yo, que se puede afianzar con otras cosas, ¿no? He dicho que si no se promueve la democracia, no se respetan los derechos humanos, no puede haber cultura de paz. He dicho que si siguen habiendo pobres y no se erradican, es difícil lograr una cultura de paz, ¿no? Si sigue habiendo discriminación, xenofobia, intolerancias, ¿no? De género, entonces, ¿qué cultura de paz podría haber? Ahora, esto de la cultura de paz viene siendo promovida realmente en el mundo por un organismo internacional, ¿eh? Que hay que ponerlo directamente, la ONU. ¿Cómo está seguro de eso? Fíjate en la finalidad de la ONU. Dice, Organización de las Naciones Unidas, finalidad, mantener la paz en el mundo. Así dice. ONU, ¿no? Finalidad, va a decir en una línea, mantener la paz en el mundo.
Claro, la ONU tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Pero esa finalidad es la que sale. Entonces la cultura de paz viene propiciada por la ONU. ¿Hay una declaración propia de la cultura de paz? Sí, se llama la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz. Tiene un promedio de 9 artículos que habla de eso. Publicada en el año de 1999, ¿no? Esto de la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz. 6 de octubre, para ser más exacto, de 1999. A ver, el profesor que grabó este tema, ¿qué nos cuenta? ¿Qué dice el profesor Barzola, que domina los dos cursos, economía y cívica? Uh-huh. Vamos un poquito más arriba. Bien, jóvenes, vamos a comenzar en este caso explicando acerca de la cultura de paz. Veamos por acá. La cultura de paz se refiere a todos aquellos valores, ideas, actitudes y comportamientos que contribuyen a construir la paz. En este caso, la paz significa no solamente la erradicación de la violencia directa, como las agresiones físicas y psicológicas, o los conflictos armados, sino que también está dirigido a disminuir, en este caso, la desigualdad social e injusticias que se puedan presentar. Entonces, cuando se habla de cultura de paz, no solamente se está hablando de combatir, en este caso, o evitar la violencia directa, sino que también se está buscando construir, en este caso, un ambiente sin desigualdades sociales y sin injusticias. ¿Está bien? La cultura de paz justamente viene a ser, como les he mencionado por acá, un conjunto de valores e ideas que van a buscar construir justamente una sociedad en la cual se renuncien, en este caso, a mecanismos violentos y se pasen a utilizar mecanismos que puedan solucionar los conflictos mediante el diálogo. Y vamos a ir viendo también en la siguiente diapositiva, jóvenes, cómo es que se está hablando acerca de la cultura de paz. Bien, vamos a explicar en este caso las características de la cultura de paz. Primero, la cultura de paz va a ser elaborada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General, no te olvides que es la máxima autoridad dentro de las Naciones Unidas. Está conformada por los 193 países. Muy bien, entonces la Asamblea General va a ser la que va a aprobar en 1999 el programa, la declaración y programa de acción de la cultura de paz. Justamente va a estar conformada por 9 artículos y que van a indicar de qué manera se va a promover o de qué manera se va a instaurar la cultura de paz dentro de los países miembros de la ONU. Y también se va a mencionar que el mecanismo o la vía por la cual se va a promover la cultura de paz va a ser justamente la educación. ¿Está bien? Como les dije hace un momento, la cultura de paz significa la erradicación de la violencia, la ausencia de conflictos y, en este caso, la solución de conflictos mediante el uso del diálogo y los mecanismos que van a permitir justamente resolver conflictos evitando el uso de la violencia. Bueno, acá tengo los artículos relacionados con la Asamblea de la ONU, ¿no? Eh, los artículos en sí, ¿no? De la cultura de paz. Por ejemplo, el artículo 1 dice así: una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Basados, por ejemplo, en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Excelente, ¿no? El artículo 2, bueno, tiene más sustento el artículo 1.
Yo he leído del artículo 1 la letra A, pero el artículo 1 tiene letra B, C, D, E, F, G, H, I, hasta I. El artículo 2 es más pequeño. Dice, el progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones. El artículo 3 vuelve a tener letras, hasta la letra, aunque no creas, hasta la letra N. Ah, su diablo. El artículo 3 dice, el desarrollo pleno de una cultura de paz está íntegramente vinculado. Voy a leer solo la letra A, porque tiene hasta la N, ¿eh? De fundamentos. La promoción, letra A, ¿no? La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuos y la cooperación internacional. Chévere. Me voy al artículo 4, pequeño, cultura de paz, ¿no? La educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese contexto, es de particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos. Artículo 5. Los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz. Artículo 6. La sociedad civil ha de comprometerse plenamente en el desarrollo total de una cultura de paz. La sociedad civil somos nosotros, ¿no? Artículo 7. El papel informativo y educativo de los medios de difusión contribuye a promover una cultura de paz. Bueno, acá, si se hablan de medios de difusión, podría apoyar pues la radio, la televisión, la prensa. Actualmente no se cumple esto, ¿no? No hay programas muy relacionados con la investigación, con la formación científica de los jóvenes. Todo es farándula, es mayormente pues novelas, y ese es un problema, ¿no? Porque los medios no contribuyen como debe ser. Y hay en las noticias mucho odio, generar conflictos, exacerbar ánimos para conseguir algo de repente, ¿no? Se dice que también los medios de comunicación juegan mucho con el poder económico, ¿no? Y de repente nos desinforman, exactamente. El artículo 8 dice, desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz los padres, ajá, los maestros, los políticos, sí, pues los políticos, ¿no? Muchos están contribuyendo con nuestros alumnos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, los intelectuales, quienes realizan actividades científicas, filosóficas, creativas, artísticas, los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las organizaciones no gubernamentales. Artículo 9. Las Naciones Unidas deberían seguir desempeñando una función crítica en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz en todo el mundo. Y acá hay que decir otra cosa también, ¿eh? Lo voy a tener que decir, caballero, porque no lo voy a dejar pasar por alto. Si estamos hablando de la ONU y que hay una declaración y programa de acción de la cultura de paz manejado por la Asamblea General y por la UNESCO, ¿no? Que es una de sus agencias especializadas de la ONU, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las personas que siempre andan investigando dicen que a veces Estados Unidos no respeta los acuerdos de la ONU. Hubo un caso cuando sometió al Consejo de Seguridad, preguntó quién apoyaría una invasión en Irak. Y de los 5
que toman decisiones, no estaba de acuerdo China, ¿no? No estaba de acuerdo Rusia, ¿no? Y entonces habían tres países que no estaban de acuerdo, ¿no? En este caso también Francia, para entrar y pegar en Irak. Y bueno, y solamente estaba de acuerdo Estados Unidos e Inglaterra. Si hablamos de la democracia, eran 3 en contra y 2 a favor. Y Estados Unidos dijo, bueno, igual le voy a sacar la mugre a Irak, con su consentimiento o sin su consentimiento. Mal, ¿no? Porque una de las estructuras de la ONU es el Consejo de Seguridad y no podía ir de esa manera, violando la decisión del Consejo. ¿Qué respeto se le puede tener si uno de los propios países del Consejo viola los acuerdos? ¿Quién va a respetar después eso? ¿Tú sabías eso? Cuando le pegó a Irak eran 3 contra 2 y estaban en contra que ingrese. Sí, pues, pero recuerda que ellos manejan el fondo y el banco, ¿no? Entonces, por ahí son juez y parte a la vez y por eso tienen mucho poder, ¿no? Pero muchos se han dado cuenta que ellos mismos no respetan los derechos humanos. Y hablo del gobierno, ¿no? No del pueblo en sí. Pero eso era lo que tenían que saber. A ver, avancemos un poco lo que dice el profesor Barzola, porque está interesante lo que ha puesto, ¿no? El problema es la hora también que se va. A ver. Bien, en este caso, jóvenes, vamos a mencionar lo siguiente. ¿Cuáles son los agentes de la cultura de paz? Los agentes de la cultura de paz vienen a ser aquellos agentes que van a promover, se van a encargar de instaurar la cultura de paz en los países miembros de la ONU. Entonces, ¿quiénes son los encargados de promover, de difundir la cultura de paz dentro de los países miembros? Es justamente las familias, ¿sí? Las familias. ¿Quiénes más? La sociedad civil, es decir, cada miembro de la sociedad, las instituciones religiosas, las empresas y el Estado, ¿no? En sus 3 niveles, nacional, regional y local. Entonces, todos ellos forman parte de los agentes de la cultura de paz, agentes importantes para poder promover la cultura de paz dentro de los países miembros de la ONU. Los agentes claves para la construcción, la promoción de una cultura de paz son las familias, sí, cierto, la sociedad civil también, las instituciones religiosas, sí, los criterios de fe, las empresas, claro que sí, el apoyo pues a los talentos, la empresa debe dar, al deportista. Los deportistas dicen, no tengo ni para comprarme zapatillas, ¿no? ¿No? Y a veces no se promueve el deporte, ¿no? Pero si un señor tiene dinero hasta en el baño donde deja $20,000, ¿no? Y a veces un deportista no tiene ni 100 soles para comprarse sus zapatillas y representar al Perú. Eso es una paradoja, ¿no? El Estado en sus 3 niveles, nacional, regional y local, ¿no? En el ámbito territorial. ¿Qué se logra promoviendo una cultura de paz? ¿Qué se logra? Respuesta. Una cultura de paz fortalece la cohesión social, la erradicación de la violencia y la formación de capital social que se sustentan en la democracia, en la seguridad y el desarrollo que nos permite avanzar hacia la paz. ¿Quiénes son los responsables de promover una cultura de paz? La promoción de una cultura de paz es responsabilidad de toda persona, pues la paz debe preocuparnos a todos. Sin embargo, como lo señala la Declaración y Programa de las Naciones Unidas sobre una cultura de paz, corresponde en especial a los estados y los gobiernos
de todos los países, ¿no? De todos los países. Trabajar por una cultura de paz. Se señala así, los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz. La sociedad civil ha de comprometerse plenamente en el desarrollo total de una cultura de paz. El papel informativo y educativo de los medios de difusión contribuyen a promover una cultura de paz. Un alumno me dijo, profe, ¿el programa de Magali contribuye a una cultura de paz? No, tiene 0,0, no contribuye a nada. Y entonces, ¿por qué está en la televisión? Bueno, los canales son poderosos en dinero y como hay libre mercado, se pone eso y el que quiere mira, el que quiere no mira. Yo, por ejemplo, no miro esos programas. Para mí son programas que no contribuyen a la ciencia, a la educación, y como profesor no puedo contradecirme, ¿no? Lamentablemente, eh, hay personas que me dijeron, pero yo sí miro. Bueno, yo no puedo obligarte a que no mires, pero si tú quieres ser un buen profesional, creo que las horas las deberías invertir en otros programas, ¿no? Esa es mi sugerencia. Otros me dicen, yo estoy viendo Esto es Guerra. Bueno, también, ahí no veo ninguna contribución a la educación, pero tú eres libre de ver lo que quieras, ¿no? Pero ojo que vas a ser un profesional, ¿no? Acá en Perú hay personas que dicen, que investigan que el más del 60% de la población peruana nunca ha leído su Carta Magna, ¿no? Y el último gobierno, este gobierno dice, voy a consultarles al pueblo si quieren que se mantenga esta constitución o que se cambie a otra, ¿no? Yo no sé qué se le podría consultar al pueblo peruano si nunca ha leído su constitución. ¿Cómo podrías consultarme a mí algo que no he leído? Si no sé qué te podría responder, porque nunca he leído la Carta Magna, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hacerle leer al pueblo sus normas. Y acá el pueblo no ha leído. Hay alumnos que terminan el quinto de secundaria sin haber leído ni siquiera el primer artículo de su constitución. Eso es algo penoso y grave en la educación peruana. Y si estoy tocando carne con algunos de ustedes que nunca leyeron su constitución, bueno, ¿no? Que sea un poco de reflexión a la clase, porque hoy en día San Marcos, y ya lo dije, no te va a tomar de qué color pintaste la barba de Miguel Grau o de Francisco Bolognesi, los bigotes, porque los alumnos me dicen, profe, yo hacía cartulinas de Francisco Bolognesi, dibujaba, le ponía la frase el héroe tal, y así me ponían la nota en cívica. Bueno, eso es un tremendo daño que le han hecho al alumno. Y los paganos somos los profesores que bajo ese tremendo daño vamos a tener que tratar de arreglarlo. Cuando el alumno dice eso es algo grave, ¿no? Que le hayan puesto una nota en cívica sin saber nada del curso, solo porque contribuyó a adornar el salón o a hacer una cartulina. San Marcos no va a tomar así en la vida. Va a tomar la teoría dura de la cívica, poderes, órganos constitucionales, garantías, participación ciudadana. ¿Y qué vas a hacer con la cartulina, con los bigotes de Francisco Bolognesi? ¿Cómo crees que vas a resolver? Ponte a pensar. Vas a dar pena en el examen. Así de sencillo. Y te lo digo porque soy tu profesor, para que lo sepas. Bueno, no diría irresponsable, sino que aquí lo que pasa, Henry, es que el ministerio debería guiar a las nuevas generaciones, a los mismos profesores, capacitar para enseñar estos cursos que han estado olvidados por mucho tiempo y son parte de la población, están inmersos. Un alumno puede decir, pero ¿acaso la cívica es importante, es obligatorio?
Bueno, yo no podría responder si es importante o no, pero revisa tu artículo 14. En tu artículo 14, la Carta Magna es lo más alto, ¿no? Artículo 14, lo menciona, pero no se cumple, ¿no? Dice en una parte, segundo párrafo, porque no voy a leer todo, dice, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución, y no estoy inventando, ¿eh? Puedes leerlo, y de los derechos humanos son obligatorios, obligatorios, en todo proceso civil. Si eres un alumno de un colegio civil, te tienen que enseñar. O si vas a un colegio militar o a la escuela, los que ingresan también tienen que llevar cívica. Y pobre el alumno en la escuela que no sepa la Constitución. El instructor ve que el profesor está enseñando Constitución en el aula y él está durmiendo, jugando, y dice, profesor Nefer, un ratito. Tú, lo señala, ¿no? Salir. Ucha madre, ¿no? No sabe lo que le hace. Si no está estudiando su carta magna y le sacan la mugre, lo hacen ranear horas de horas. Bueno, en lo civil no se puede hacer eso, ¿no? En lo civil te dice un alumno, profe, ¿qué curso va a enseñar? Cívica. ¿Qué es eso? ¿Tú qué año eres, hijo? Quinto de secundaria. ¿Cómo que es eso? ¿No te han enseñado? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a castigar? No. Va a terminar el año en quinto y nunca le hicieron leer la Constitución. Pero él dice que es peruano y está bien. Pero un peruano tiene que saber sus normas, defender sus derechos. Y sus derechos están en la Carta Magna. Si no sabe, ¿cómo se va a defender? Y encima el gobierno dice, te voy a preguntar algo que no sabes. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo yo te voy a poner un examen de algo que no te he enseñado? ¿Tú qué me vas a decir? Si nunca me enseñó, ¿para qué me pregunta? Si ya sabe cuál es la respuesta. Así le están preguntando al peruano, ¿no? Dice, responda sobre su constitución. Y la pregunta es, ¿quién la ha leído? Nadie. Más del 70% no ha leído la Carta Magna. Entonces, ¿cómo me atrevo a preguntarle algo que no ha leído? Eso no tiene lógica. Ah, su profesor, qué malo. ¿Por qué nos dice eso? Bueno, simplemente para que reflexiones, ¿no? Y veas cómo está la organización en tu propio país. Sí, por eso que las academias siguen llenando ese vacío que se ha dado, ¿no? Bueno, Trilce tiene sus colegios, tiene academias, pero siempre hay vacíos y hay que ajustar, pues, ¿verdad? ¿No? Hay muchas cosas que ir ajustando. Hablemos un poquito de la convivencia, dejemos algunos valores de la cultura de paz, que ya hemos hablado bastante, y hablemos de la convivencia democrática, perdón. Vivir entre seres humanos en el mundo. Bien, vamos a explicar en este caso qué significa la convivencia democrática. Veamos, a ver, la convivencia democrática significa vivir con el que piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión, en armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de las otras personas. Muy bien, eso significa la convivencia democrática, ¿no? La convivencia democrática significa saber vivir con aquellos que piensan diferente a uno, ¿sí? Es decir, no porque son diferentes, no porque tienen diferente forma de pensar o diferente cultura, diferente raza, no quiere decir que no van a saber convivir o coexistir en este caso en un mismo territorio, ¿no? La convivencia democrática implica saber vivir, ¿no? Saber vivir, saber convivir con aquellos que piensan diferente, con aquellos que tienen diferente idioma, diferente cultura. Entonces, es justamente sabiendo dónde terminan nuestros derechos y dónde comienzan los derechos de la otra persona. Los principales valores de la convivencia democrática es la justicia social, la paz y el bienestar.
justamente son considerados los valores o bases de un ambiente democrático. Bueno, la construcción de una convivencia democrática y una cultura de paz, ¿no? Suponen una formación en valores, actitudes y habilidades socioemocionales y éticas que sustentan una convivencia social donde todos participan, comparten y se desarrollan plenamente, ¿no? Eh, Ahora que estamos con la pandemia, hay muchos problemas en las personas. Se han destapado casos de estrés, de perturbación mental, eh, problemas emocionales en niños, en jóvenes, en adultos, y pues los psicólogos y los psiquiatras están con bastante chamba. Hay muchos problemas emocionales producto de este confinamiento, ¿no? Y entonces hay que cuidar la estabilidad mental, emocional. No es fácil, ¿no? No es fácil desenvolvernos. Hay muchos problemas. Una sociedad inclusiva es aquella que promueve la equidad entre sus miembros, construye una base sólida para una convivencia social positiva en la que todos puedan sentirse parte de ella y estén dispuestos a ofrecer su colaboración a otros, favoreciendo el desarrollo de habilidades ciudadanas. El ser humano es por naturaleza un ser social, miembro de una colectividad. Las personas no pueden vivir aisladas, requieren siempre relacionarse con los demás. De esta necesidad y de las características del mundo de nuestra época surge la idea de convivencia democrática. Profe, pero en la realidad hay conflictos, hay problemas, sí, pero hay mecanismos que se sugieren para resolver ese problema, ese conflicto. Mecanismos que pueden venir en un examen de admisión, como cuáles: negociación, mediación, dos principales. Hay más, escuchemos los dos primeros. Bien, vamos a aplicar en este caso los mecanismos de solución de conflictos. Tenemos dos mecanismos, la negociación y la mediación. La negociación es un método alternativo de esa resolución de conflictos en el cual tiene como finalidad llegar a la solución integral de un conflicto entre partes. Te explico, a ver. La negociación, acá tenemos ambas partes, ¿sí? Que están buscando resolver un conflicto, ¿bien? Una controversia. En una negociación no participa una tercera persona, solamente participan las dos partes. Ahora, las partes solucionan el conflicto mediante el diálogo y la persuasión, es decir, estas partes van a resolver el conflicto conversando, dialogando y además buscando convencerse el uno al otro. Para que la negociación pueda, en este caso, triunfar, las partes deben ser flexibles en sus planteamientos, ya que si son rígidos en sus planteamientos no van a poder llegar a un punto en común y por lo tanto deben tener la capacidad de renunciar a algunos puntos de sus planteamientos para poder encajar y lógicamente tener algo en común. Muy bien, entonces la negociación no participa un tercero y las partes logran resolver el conflicto mediante el diálogo. Pasamos a la mediación y en la mediación, jóvenes, acá sí participa una tercera persona llamado el mediador. La función del mediador es justamente, fíjate por acá, el mediador está encargado de juntar a las partes para que puedan retomar el diálogo. Es decir, el mediador va a juntar a las partes para que sigan dialogando. En algún momento las partes han buscado resolver el conflicto, pero se rompió el diálogo y por lo tanto ya no, lógicamente, ya no pudieron retomar el diálogo. Y las partes pueden nombrar a un tercero llamado mediador para que justamente pueda juntar nuevamente a las partes para que retomen el diálogo. Bueno, acá en la negociación se ve en la foto solamente las dos partes involucradas, ¿no? Estas partes involucradas van a buscar, pues, eh, exponer sus puntos de vista, escuchar, ¿no?
que dice cada parte o el de la otra parte, estar dispuestos a ceder en algunos puntos. Si se hace de esa manera, probablemente los dos salgan beneficiados. Acá preocupa un caso que está pasando en estos últimos días. ¿Ah? Se juntaron representantes de los comuneros en Apurímac, ¿no? Que estaban con representantes de la empresa Las Bambas y no han llegado a ningún acuerdo, ¿no? Eh, Estos piden pues más inversión, más proyectos para el departamento, construcciones y todo lo demás, ¿no? A la empresa minera. Y como no ha habido una negociación entre ambos, entre la empresa, en este caso minera, y por decir los comuneros, que han hecho, ¿no? Han tomado las carreteras y están ahí. Ya los camiones mineros, la producción minera no puede comercializar el cobre, en este caso, porque las Bambas es cobre, y están parados. Que ha decidido la empresa que el 15 de diciembre, ¿no? Deja de operar en Perú, porque las cosas no pueden ir así. Y eso perjudica el empleo, la inversión. Perú vive de los minerales y ya hay un problema ahí. Ahora, tendría que venir un mediador, ¿no? A un lado está el comunero, al otro lado está el representante de las Bambas. Tiene que venir ahí uno frente de los dos. En este caso podría ser pues el presidente del Consejo de Ministros, el ministro, no sé, de Energía y Minas, para ver cómo van a solucionarlo, ¿no? Porque hay bloqueo de carreteras. Recuerdo yo que cuando estaba peleando, estaba rozando el presidente PPK en su momento con Keiko Sofía Fujimori, líder de su bancada, se propuso que venga el cardenal, ¿no? Juan Luis Cipriani, y apoyar que se resuelva el problema, ¿no? Incluso Juan Luis Cipriani prestó su casa en San Isidro para que él, estando presente, puedan conversar los dos y buscarse una mediación. ¿Se pudo lograr, dejaron de pelear? No, ni con la participación del sacerdote, ¿no? Y era un sacerdote de peso pesado, ¿no? Era pues el cardenal. Bueno, él ya no está ahorita ejerciendo, está Castillo, me parece. Se apellida creo igual, ¿no? El presidente, si no lo busca en internet, el cardenal actual, ¿no? Y entonces no se pudo solucionar, ¿no? En la mediación. Y entonces daría pues paso a otra serie de mecanismos que se pueden ir eh, haciendo, ¿no? Si no logramos. Bien, vamos a aplicar en este caso la conciliación y el arbitraje. La conciliación es un método alternativo de resolución de conflictos en la cual tiene como finalidad llegar igual a una solución integral del conflicto. Veamos, acá participa una tercera persona llamado conciliador. Este conciliador se encarga de proponer alternativas de solución entre las partes. Es decir, el conciliador va a ayudar a las partes. ¿Cómo? Proponiendo alternativas de solución. Pero este conciliador no tiene la capacidad de decidir. ¿Está bien? Solamente tiene la capacidad de proponer. La decisión depende de las partes. Las partes van a decidir qué alternativa que el conciliador está proponiendo van a elegir. ¿Está bien? No se olviden. En este caso, las partes van a decidir qué alternativa van a tomar en cuenta, ¿no? Pero el conciliador simplemente propone. En el arbitraje participa una tercera persona llamado árbitro. El árbitro sí tiene capacidad de decisión. ¿Está bien? Las partes se comprometen a respetar el fallo del árbitro. El árbitro va a dar la solución al problema. El árbitro decide. Entonces el árbitro, justamente sus fallos se van a mencionar en los laudos arbitrales, que es un documento en el cual contiene el fallo de un árbitro. Bueno, en eso de la conciliación hay toda una ley, ¿no?
La ley de la conciliación, te dicto el número, es la ley 26.872. Ley de la conciliación para ver ciertos lugares donde puedes ir a conciliar, qué materias son conciliables, qué materias no son conciliables y cuáles son las ventajas de la conciliación, ¿no? Estos representantes de la conciliación mayormente parten de un ministerio. En el Perú, el Ministerio de Justicia, de los tantos ministerios que tenemos, ¿no? Específicamente se da bajo esos parámetros. Ley 26.872, para que investigues un poco más la ley de la conciliación. En el caso de los arbitrajes, ya esto del arbitraje tiende a ser un juicio, ¿no? Los arbitrajes van de la mano, por ejemplo, lo que le pasó a Perú cuando Chile, en los diferentes gobiernos, no quería salir pues del territorio donde se involucraba pues dominio marítimo de Perú, ¿no? Se lo pidió en algún momento Belaúnde Terry, Alejandro Toledo, Ollantumala a Chile y no había respuesta, ¿no? Habían reuniones las 2+2, 4+4, ¿no? Diplomáticas, hasta que Alan García dijo, bueno, no va a salir, ¿no? Porque ya diferentes gobiernos le han pedido, vamos a la ONU. Y convocó al Congreso a legislatura extraordinaria, pidió el respaldo de los congresistas y Perú denunció a Chile ante la Haya, ¿no? Que es un arbitraje, el famoso Tribunal de Justicia, ¿no? Y bueno, Chile saltó hasta el cielo diciendo que cómo Perú se atreve a hacer eso, ¿no? Si ellos no han violado nada, que ese territorio es de ellos, y bueno, lo resolvió, ¿no? La Corte Internacional de Justicia partió los 50.000 kilómetros, 25.000 para cada uno en jurisdicción, ¿no? Eso lo hizo ya entre Alan García en su gobierno y después el fallo salió cuando era presidente, pues Ollantumala, ¿no? Ya García no estaba en la presidencia. Hemos tenido o tenemos arbitrajes en materia de estos problemas, por ejemplo, de denuncias, ¿no? Que se hacen ante el Poder Judicial, donde el Poder Judicial, un juez dice, bueno, estos, el denunciante y el denunciado, como se llamen, ya observé las pruebas de los dos, este es el veredicto y este es lo que se va a cumplir, ¿no? El último caso, por ejemplo, si lo vemos como un arbitraje, ha sido que del periodista Daniel Peredo, la empresa tiene que pagar 1,5 millones de soles. Le guste o no, va a tener que pagar, ¿no? A los dueños de la empresa casi le da un infarto y ellos dicen que Peredo no ha sido trabajador, pero ahí están las pruebas de años y entonces ellos van a apelar a la Corte Superior a una segunda instancia. Bueno, apelarán y el juez que esté en ese momento, viendo el fallo del juez que ya llevó el caso, tomará una decisión. Sin embargo, nosotros sabemos que los derechos laborales, porque hacemos cívica, son derechos constitucionales, ¿no? Amparados en la Constitución. Yo no creo que el juez le dé la razón a la empresa, porque son derechos constitucionales y la Constitución está primero por encima de cualquier ley que pueda tener la empresa. Si el señor Peredo trabajaba horas por años y la empresa no le quiere reconocer, ningún juez le va a dar la razón a la empresa. Así tenga el abogado más brillante y sea la empresa más poderosa. No le puede dar la razón porque prima la Carta Magna por encima de cualquier ley. Eso está contemplado en el artículo 51 y en el artículo 138 de la Carta Magna. Ante la incompatibilidad de dos normas, una legal, como avala la empresa, y una constitucional, como avala la señora que denunció a la empresa, diciendo que han violado sus derechos laborales, no le han reconocido vacaciones, CTS y todo lo demás, el juez le va a dar la razón a la señora. Así la empresa diga lo que diga. Es mi opinión después de tantos años que enseño educación cívica. ¿Ok? Ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho, sigan estudiando y bueno, pórtense bien
y esperen pues la resolución, yo diría en la noche, porque todavía, como te dije, tenemos que reunirnos en la tarde, ¿no? 3 o 4 de la tarde. Cuídense mucho, Johan, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, profesor Nefer. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, Henry, Karina. Chao, muchachos. Bye, bye. Muy bien, chicos, vamos a la última clase del día.